Amigos y amigas, gracias por estar en sintonía de Gente Ve Opiniones. Como les dije antes de irnos a la pausa, vamos a hablar con dos buenos amigos de la Asociación Pro Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos, en ocasión de estar conmemorando 25 años ya de esta lucha, de este trabajo, de este legado del padre John Cortina. Están conmigo el ingeniero Eduardo García, director ejecutivo. Mucho gusto, muchas gracias por tenernos por aquí. Y también está conmigo Julia Escalante, coordinadora de la Unidad de Acompañamiento Psicosocial. Bienvenida. Mucho gusto, gracias. Bueno, son 25 años de creación de la Asociación Pro Búsqueda, haciendo realidad ese anhelo, esa búsqueda de paz, esa búsqueda de amor de muchas personas que perdieron a sus hijos, niños y niñas durante el conflicto armado. ¿Cómo han sido estos 25 años, Eduardo? Han sido 25 años de retos y de obstáculos, y lo seguimos teniendo, pero también han sido 25 años de mucho fruto. 3 sentencias en la Corte Interamericana, solo que la única que suena ahora es la que está judicializando, que es la del Mozote. Pero tenemos 3 sentencias desde el 2005 al 2014 de niñez desaparecida en la Corte Interamericana. Tenemos un caso en la Comisión Interamericana que va a pasar prontamente también a la Corte y sería la 4ª. Y esto, lejos de ser de orgullo de Pro Búsqueda, es una vergüenza para nuestro país, porque Pro Búsqueda va a la Corte Interamericana porque el Estado sigue negando el acceso a la justicia, porque las instancias competentes, la Fiscalía, la Asamblea, el Legislativo, el Judicial, el Ejecutivo, no cumplen con su mandato constitucional. Son 25 años con más de 446 casos resueltos, con más de 446 abrazos, canciones de cuna postergadas han sido cantadas, esos niños han sido abrazados, esos niños están con su madre, hoy son adultos, ¿verdad? Yo creo que esto debe ser 25 años de denuncia de lo que pudo haber hecho un Estado fiel a su ciudadanía, sensible a esta situación, y que lastimosamente lo haya tenido que hacer Pro Búsqueda, que nunca tuvimos esa ansia de permanecer en el tiempo, así que surgimos simplemente porque nadie hacía nada al respecto, ¿no? Hoy que han pasado 25 años, yo creo que ya deberíamos tener el relevo y decir, estamos en un Estado democrático que cumple con su responsabilidad de acceder a la justicia, de garantizar el respeto de las víctimas que tanto lo merecen y darle esa salida, ¿verdad? Y entonces nosotros, ojalá que no tengamos otros 25 años hablando así. Y sin embargo, el Estado sigue negando esa justicia, desperdiciando oportunidades. Ya vamos a hablar de lo que pasó la semana anterior. Julia, ese momento, vamos a ver, hablemos mejor en 2 momentos. Esa angustia que vive la familia, esa incertidumbre que genera zozobra, que genera, bueno, tantas cosas negativas. Dolor, esa es la palabra que quizás lo engloba todo. Y luego ese momento de los 446 casos que han tenido, de reencontrarse y de poder hacer, por lo menos, pues, hacer que se conozcan, ¿no? Que se vuelvan a juntar. Es un proceso que muchas familias llevan cargando, ¿verdad? Más de 30 años, ¿verdad? Para muchos, sin saber el paradero de sus hijas e hijos, el preguntarse si sobrevivieron o no sobrevivieron, si están bien. Creo que si todos nos ponemos en el lugar de padres y madres los que tenemos hijos y alguno de nuestros hijos no está con nosotros, qué angustia ha de ser, ¿verdad? El hecho de saber que nuestro hijo, nuestra hija, ya no está con nosotros, fue desaparecido, porque ni siquiera podemos decir que fue separado, fue desaparecido. Es decir, que no hay ninguna información, ¿verdad?, que nos tranquilice. Y eso es lo que muchas familias han vivido todos estos años. Y claro, cuando a través de la investigación que ha desarrollado Pro Búsqueda por años, se logra localizar, ¿verdad?, a un joven, porque hoy ya estamos hablando de personas adultas, ¿verdad?, se logra localizar a una persona, ¿verdad?, y se logra a través de todas las pruebas, ¿verdad?, incluyendo la prueba científica, determinar que ese joven o esa joven es hijo o hija de una familia que por años ha estado esperando, ¿verdad? Claro, es un momento muy fuerte, ¿verdad?, muy alegre, una combinación de sentimientos bastante difíciles, ¿verdad?, muchas veces de digerir también por las familias y por los jóvenes, porque ese reencuentro significa para el padre y la madre recuperar, ¿verdad?, saber cerrar ese ciclo, y para la persona que logra, ¿verdad?, identificar quién es su familia biológica, igual, nosotros muchas veces, a partir de los testimonios que ellos nos dan, nosotros entendemos que es como un rompecabezas,
¿verdad? Muchos de ellos viven tratando de armar ese rompecabezas, muchas veces con la ayuda de su familia adoptiva, ¿verdad? Porque muchos también, familias adoptivas, los han apoyado en buscar a su familia o dar el paso, ¿verdad? Comunicarse, ¿verdad? Pero sí, creo que como el común denominador es el hecho de que ellos también y ellas, ¿verdad? Los que saben, ¿verdad? Que fueron sacados del país, los que saben que fueron adoptados y que de qué país vienen, muchos de ellos en sus sueños, ¿verdad? En sus anhelos es saber qué pasó con su familia. Muchos se preguntan, ¿estarán vivos? Cuando ellos escuchan información, porque ellos buscan muchas veces información del país y se preguntarán, o mejor dicho, se preguntan, ¿estarán vivos? Y cuando se da ese momento es un momento muy especial. Pero como digo, especial y al mismo tiempo difícil, ¿verdad? Ahora, Eduardo, cada 30 de agosto se conmemora a nivel internacional, se abre ese espacio para reflexionar en torno a las desapariciones forzadas. Desde hace 23 años entiendo que se está buscando declarar el Día Nacional también, que ese mismo día que es internacional, se declare como Día Nacional de las personas víctimas de la desaparición forzada. Desde hace 23 años se viene negando esa posibilidad. ¿Cómo fue este año, estos días que estuvieron metiéndole más presión para que esto fuera una realidad? Bueno, nuevamente las madres tuvieron un día, no para recordar a sus desaparecidos, tuvieron un día para sentarse y demandar a Estados Unidos, ¿verdad?, a todo el Estado en su conjunto, esa desaparición que no ha sido investigada. Las madres se reunieron en el Parque Cuscatlán, donde está el monumento a las víctimas, y lloraron y volvieron a enflorar. Y los diputados perdieron esa oportunidad que nuevamente tuvieron en sus manos. Y hoy sí, en lugar de hablarle a la ciudadanía, le quiero hablar a esos diputados, diputadas, que han tenido en su mano la posibilidad de cambiar las cosas, que han tenido en su mano el darle vuelta a esa indecencia que nos tienen como país de no reconocer lo que el Estado ha hecho. Quédele claro que la palabra forzada, el apellido de desaparición forzada, señala la responsabilidad que tuvo el Estado en perpetrar estas acciones. Todo el mundo en la sociedad sabe que fueron desaparecidas personas forzadamente por los cuerpos represivos del Estado, por la Fuerza Armada, por los escuadrones de la muerte, y el Estado permitió o participó. Y el Estado ha pasado 30, 40 años ocultando esa información para que no se encuentren a las personas desaparecidas. El Estado tiene una gran deuda, una gran responsabilidad con las madres. Se enfrentan a otro mes de mayo para festejarle a las madres, pero no a las madres de los desaparecidos. Y hoy volvemos a tener madres de desaparecidos en la actualidad, inmigrantes, que si bien es cierto no son de manera forzada, son por aparatos delincuenciales, también tiene el Estado la obligación de investigarlo. ¿Dónde está la diferencia? En el actor, en el perpetrador. Cuando el Estado ocupa todo el aparato del Estado para ocultar y para desaparecer, es mucho más grave que si un delincuente lo hace, puesto que el Estado también tiene la responsabilidad de intervenir al delincuente y saber el paradero de las personas desaparecidas. Son actos crueles por parte de los diputados y las diputadas el no calmar ese corazoncito de esas madres que siguen en la incertidumbre. Un país que tiene más de 300 días al año, que en la Asamblea Legislativa se han decretado como Día del Panadero, Día de la Enfermera, del Abogado, del Juez, de la Doctora, el Día del Payaso, el Día del Veterano, del Soldado, el Día de la Pupusa, y no han tenido el corazón de decir el Día de la Desaparición Forzada también, para que esas madres sean incluidas. La razón es lógica. El 25 de agosto también es el natalicio del mayor Daguizón y el Partido Arena no quiere pasar ese mal trago de tener que reconocer a quien participó. Ustedes valoren si con el tiempo, ustedes que son diputados y diputadas jóvenes, si con el tiempo marcan la diferencia y nos vemos en la calle y les agradecemos que legislen para un Estado, o los vamos a recordar con los mismos perpetradores aunque no hayan cometido los mismos delitos. No se pongan a esa altura. Ustedes creo que son más decentes que ellos. Y es importante lo que Eduardo está diciendo, porque ya no se trata de la generación de diputados, qué sé yo, de 60, 70 años. No quieren pasar la página como piden ellos. Sino que estamos hablando de jóvenes. Parece que un diputado, Emilio Correa, pidió que todo lo que tiene que ver con ese tema pasara al archivo. Así es. O sea, bueno, quizás este diputado no tiene madre, no sabe el sentimiento de una madre, lo que le duele a una madre, un hijo desaparecido.
Yo espero que ahora cuando abran el Parque Cuscatlán, en ese monumento donde están los desaparecidos, porque no tienen otro lugar las madres donde enflorar, y podamos entrar a un parque de primer mundo, como bien nos lo han vendido, con una inversión de 22 millones, y veamos la tristeza de un monumento de víctimas de desaparición forzada, abandonado y destruido. Ni siquiera el Estado ha tenido la decencia de apoyar con una mínima cantidad de dinero para restablecer ese lugar de duelo, para dignificarlo. Bueno, si tanto que se habla de corrupción, pues yo quisiera saber si la mayoría de este país que es víctima no tiene derecho a enflorar. Ustedes lo vieron el monumento el 30. El 30. ¿Y en qué condiciones está? Digo, porque cualquiera esperaría, yo que he sido, he frecuentado mucho el Parque Cuscatlán, porque viví cerca de ahí, el lugar donde iba a ejercitarme. Conozco el parque, sé todo lo que nos han vendido que le van a hacer al parque, una inversión importante, ya están por abrirlo, pero ¿cómo está el monumento? El parque está precioso, el mármol no está deteriorado porque es piedra, ¿verdad? Pero toda la parte del mural a relieve que cuenta la historia de El Salvador, que fue una inversión de las víctimas para llegar, como la carta de introducción, el cuento para los niños, donde llegan muchísimas personas a visitar, porque es de interés nacional e internacional. Yo espero que lo vean, lo destrozado que está, lo abandonado, porque así como está ese monumento, así se tienen a las víctimas de este país. Si esto te indigna, les reto a ustedes como ciudadanía, que seguro que tienen algún familiar víctima del conflicto, indistintamente cuál fue el bando que le causó el daño, vayamos a poner una flor allá. Llenemos de flores ese monumento para demostrarle a este Estado que esa sí es una prioridad y con muy baja inversión. Pongamos una flor. No estoy hablando de quemar llantas, de salir a la calle, de cortar el tránsito. Estoy hablando de indignarnos con una flor en el monumento, en el mural a las víctimas civiles. Listo, vamos a hacer una primera pausa. Cuando regresemos seguimos hablando de este desafío que ha venido realizando y bueno, asumiendo la Asociación Pro Búsqueda y de qué manera nosotros podemos ser parte de un cambio en la historia. El mejor más. Gracias por la sintonía. Seguimos hablando con nuestros buenos amigos Eduardo García y Julia Jalante de la Asociación Pro Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos. Julia, es importantísimo poder cerrar esta herida, poder cerrarla y con justicia y con verdad. De lo contrario, la sociedad no va a avanzar. Me contaba fuera de cámaras de la experiencia que se tiene en Argentina. Contanos sobre este testimonio que pudieron escuchar. En el marco del 25 aniversario tuvimos la visita de un joven reencontrado en Argentina, es nieto de las abuelas de Plaza de Mayo, ¿verdad? Y él actualmente trabaja en una institución de Estado, en la CONADI, ¿verdad? Y él nos explicaba cómo en Argentina el mismo Estado ha asumido la responsabilidad de la búsqueda, la localización e identificación, ¿verdad? de tanto joven. ¿Verdad? Que en Argentina la sociedad pues exige al Estado también el trabajar en función, ¿verdad?, de localizar a estas personas, ¿verdad? Y algo que a nosotros nos llamaba la atención era cómo él contaba, ¿verdad?, que a pesar de que hay tantos procesos que consideramos nosotros aquí que por miedo, que porque no queremos abrir heridas, cuando realmente las heridas están abiertas, y en Argentina se han dado procesos tan importantes, ¿verdad?, por parte del mismo Estado y no pasa nada. Al decir no pasa nada significa que al contrario, se avanza en el tema de democracia, se avanza en el tema de reparación y es increíble ver cómo esta persona que es víctima pero al mismo tiempo es parte del Estado, dice de que no hay que depositar la responsabilidad en las víctimas, que es el Estado el que debe de asumir la responsabilidad en estos casos, ¿verdad? Entonces para nosotros fue un claro ejemplo de que en El Salvador debe de cambiar toda esa estructura y debe de dársele a las personas su derecho, tanto a la familia de conocer la verdad y de recuperar esa verdad, y a los jóvenes su identidad, ¿verdad? Porque si en una sociedad se está haciendo, ¿por qué El Salvador no lo puede hacer? Saber la verdad siempre es bueno. Saber la verdad es sanador, ¿verdad? A pesar de que mucha gente dice, ¿para qué vamos a hacer daño? No, puede hacer que en algún momento se mueva un poco la tierra para la gente, pero a la larga, esa tierra que se mueve también se asienta
Y esas personas, al saber la verdad, sanan, ¿verdad? Sanan, porque es algo que tal vez, como decía anteriormente, por muchos años se han preguntado, ¿verdad? Realmente, ¿cuál es mi identidad? Y ese momento, pues aunque sea difícil en un principio, pero a la larga es un proceso que va orientando a la persona a encontrarse a sí misma. Y hay muchas personas que yo creo que nos están escuchando ahorita y que se están haciendo esa pregunta, ¿verdad? Entiendo que el sábado estuvieron en Guarjila. Sí. ¿Cómo estuvo la celebración? Pues ¿Cómo fue? muy alegre. Ahí lo estamos viendo en las imágenes. Muy alegre, la gente pues se abocó, familiares y no familiares también, porque hubieron muchos amigos que visitaron, ¿verdad? Y recordaron con mucho cariño al padre John Cortina, ¿verdad? Familias que iniciaron todo este proceso y jóvenes también, que ahorita, como lo llamamos, el relevo generacional, ¿verdad? Jóvenes también que están tomando la batuta para continuar con esta búsqueda, ¿verdad? Fue un momento muy, muy alegre, de mucho reencuentro, porque muchos tenían tiempo de no verse, y esos son los espacios donde las familias de diferentes zonas del país pues coinciden, ¿verdad? Fue un momento importante también. Y es reunirse alrededor de la figura de John Cortina. Alrededor de la figura de John Cortina y alrededor de la figura de esos padres, esas madres tiernas, encantadoras, que siguen apostando a la vida, que siguen enfrentando a todos los sistemas para buscar a sus hijos, ¿no? Fue una gran muestra de amor, ¿verdad? El ver a más de 600, 700 personas acompañándose, desde viejitas muy mayores, ancianos muy mayores, ¿verdad? Hasta los nietos que vienen ahí acompañando, ¿no? Y vienen eso, acompañando en conocer su familia, quiénes eran, qué pasó, en conocer esa historia del Salvador que no ha sido contada todavía, porque solo permanece la historia oficial, en desmentir que si eran colaboradores, que si eran simpatizantes, que si eran guerrilleros, que si eran malhechores, como dice el padre John. No, era población civil que vivía en una zona conflictiva y sufría por los dos lados muchas veces. Y además tenía la ternura de cuando pasaba esa fuerza armada, de darle de comer a ese soldado y también hacerlo con la guerrilla. Y eso les costaba la vida, eso les costaba a sus hijos, ¿no? Fue momento también para recordar quiénes participaron en este drama. Y no solo participó la Fuerza Armada, participaron las damas de la Cruz Roja, participaron abogados, participaron albergues. Probúsqueda nace porque en Aldeas SOS de Santa Tecla encontraron 5 niños que se reencontraron en enero del 94 en Guarjila. Ese es el nacimiento, que habían sido depositados allá o trasladados allá por las damas de la Cruz Roja y nunca más quisieron saber de dónde procedían sus familias y cómo devolverlo a sus familias, ¿verdad? Y que el director de Aldeas SOS, un tal Borja, les cambió las partidas de nacimiento, le dio otros nombres y fue muy difícil encontrarlos, ¿verdad? Entonces hay toda una maraña. Esos niños fueron desaparecidos, desplazados por la Fuerza Armada en la guinda de mayo del 82. Hoy estaban allá con nosotros celebrando que se han encontrado con su familia. A pesar de todo ese dolor, siempre existe el amor, la superación de decir, bueno, tengo una familia, sé cuál es, sé cómo se llamaba mi papá, mi mamá, tengo hermanos, sé por qué tengo estas características físicas, sé por qué pienso de esta manera, porque todo eso va en la genética y eso no le ha causado ningún daño a la sociedad, al contrario, la ha hecho avanzar en jurisprudencia. Son ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho y lo ejercen. Ahora, volviendo al tema de lo que falta y los desafíos, es tiempo de dignificar a las víctimas, de devolverles. Sí, no podemos seguir siendo un Estado indolente que tiene la capacidad de celebrar días a nombre del veterano, del guerrillero, ¿verdad?, de la Fuerza Armada, del soldado. No podemos ser todavía un Estado indolente que creamos una ley, invertimos 52 millones en aquellos que confrontaron en el conflicto armado y está bueno, necesitan esas indemnizaciones, pero no podemos caer en la perversión de solo los que participan, habiendo acusado a los otros de participar, pero esto por ser civiles no lo damos. Estamos olvidando la esencia de quienes sufrieron, la esencia de a quienes nos debemos, ¿no? Ese es el reto de este Estado, el devolverle la sensibilidad como sociedad que tanta falta nos hace, ¿no? Esto es un trauma que se hereda transgeneracionalmente. Lo que pasó en el conflicto armado vemos que se replica ahora, vemos que hay robos, hay asaltos, hay desapariciones, y esto es porque el Estado no ha sido capaz de mandar un mensaje contundente y decir, quien desaparece lo persigo, lo investigo y lo sanciono, acorde a la gravedad del delito. Quien mata, quien extorsiona, hago exactamente lo mismo,
Por eso estamos haciendo esto, por eso nos estamos encontrando con esta sociedad, con esos traumas de guerra. A mí me encantaría que diéramos ese salto como humanos, como personas que somos, ¿verdad? Y que abriéramos paso a eso precisamente, a la verdad, a la justicia, a la reparación y a garantizar que no se vuelva a repetir. Pero queriendo olvidar, queriendo pasar una página, queriendo pasar la página de las víctimas, no la de los veteranos, que es curioso. Siempre nos dicen que estas son cosas del pasado cuando nos referimos a las víctimas, pero cuando hablamos de veteranos no lo sentimos igual. Y cuando hablamos de diputados y diputadas tampoco, ¿verdad? Entonces, el tener un poco de dignidad para las víctimas yo creo que nos beneficia a todos, puesto que en todas las familias seguro hay una. Y la señal tiene que venir del Estado. La señal ineludiblemente tiene que venir del Estado. El Estado es responsable en su participación en el cometimiento de los hechos, es responsable en la no investigación y es responsable en la dignificación. Las víctimas son las sufrientes y no podemos seguir dejando la carga en manos de la víctima de tener que probar el delito, de tener que llevarlo hasta los tribunales, de tener que demandar leyes, de tener que proponer leyes como hacemos nosotros. Entonces, ¿para qué está el Estado? Cerrémoslo. Quedémonos con esa idea y vamos a hacer una pequeña pausa. Ya venimos al cierre de la entrevista. Gracias por la sintonía. Seguimos hablando de los 25 años de ProBúsqueda y de un camino que continúa, Eduardo. Ahí cualquier cantidad. Entiendo que ustedes tienen un registro de, ¿qué? 3.000. Vamos a llegar al número 1.000. Pero hay un eso es de casos denunciados. De casos denunciados. Pero el estimado, digamos. El estimado, fíjese que hay alrededor de 30.000 expedientes de adopción, un poco más, en la Procuraduría General de la República, de niños que fueron expedientes de adopciones, de niños que fueron adoptados, apropiados, cambiados de identidad, muchos de ellos llevados a otros países como Estados Unidos, el cual sigue haciendo lo mismo ahora con migrantes, para que veamos la garantía de repetición, ¿verdad? Siguen desapareciendo nuestros niños en su frontera. De esos 30.000, 35.000 expedientes, al menos el 10%, más de 3.000, 30.000, pudieran ser desapariciones de niños. O sea, tenemos que el 3%, exactamente 3.000 niños, tienen indicios en esos expedientes de que hubo una participación en un hallamiento, una captura, un cateo de una vivienda, o niños encontrados en zonas conflictivas del país. Subyace a la causa, al fondo, una desaparición forzada. De esos 30.000 casos, merece la pena dar una revisión, identificar quiénes participaron. Nosotros hemos encontrado en algunos expedientes cartas de asistentes sociales del gobierno, ¿verdad?, que anotaban de puño y letra: esta adopción no se debe hacer, su familia no lo quiere dar adopción. Estamos ante un robo de un niño. Wow. Y ahora que está de moda la CICIE y que va a estudiar y va a investigar la corrupción, los funcionarios que participaron en la venta, en el traslado de estos niños, en las adopciones, y que fue un negocio muy lucrativo, lo dice el general Blandón en uno de los videos que tenemos colgados en nuestra web. Les animo a que vean el Facebook, ¿verdad?, el video. Eso es un acto de corrupción. No basta devolver los dineros robados, que está muy bien, que hace mucho el país. Nosotros hablamos de vida. Devuelvan los niños robados. Ahora, Julia, ¿cuál debería ser la actitud de la ciudadanía ante este tema? Una ciudadanía denunciante, ¿verdad? Sabemos de que por ahí, por todos lados, pueden haber jóvenes que se preguntan sobre su identidad, que tienen dudas de su identidad y que por diferentes motivos, ¿verdad?, no dan ese paso. Nosotros creo que animamos a la sociedad en general y en especial a esas personas, ¿verdad?, ya sea familias que conocen, ¿verdad?, que ya sea su primo, su hermano, ¿verdad?, puede ser uno de esos niños que estamos buscando, ¿verdad?, que se animen a dar esa información, ¿verdad?, a los jóvenes que se animen a, ya sea a buscar a ProBúsqueda o a la CNB, a la Comisión Nacional de Búsqueda, ¿verdad?, que se animen a investigar, ¿verdad?, a ir más allá y tal vez cerrar ese ciclo que tanto daño les ha hecho. Listo, quiero agradecerles a ambos el tiempo que se han tomado de venirnos a compartir estas opiniones. Estos micrófonos, estas cámaras siempre están disponibles para ustedes y la cobertura del equipo de prensa también para todas las actividades. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Y a ustedes, amigos y amigas, les invito a que se queden porque hay más para todos y para todas. Pasen buenas noches.